Ese cuadro de ahí lo compré hace 10 años por $60.000. Hoy en día vale 600.000. La ilusión se ha vuelto realidad y cuanto más real se vuelve, con más desesperación se desea. Capitalismo absoluto. Buenas noches, multibikers, y bienvenidos de nuevo a este espacio para cuestionar nuestra realidad. Hoy nos preguntaremos, ¿cuáles han sido las fallas del capitalismo? ¿Realmente funciona este sistema? Hace un par de años, a un profesor de psicología y economía se le ocurrió un muy divertido experimento con 100 estudiantes de su clase de maestría administrativa, es decir, con estudiantes que podríamos considerar homo economicus, término que les voy a explicar más adelante. En este experimento, al maestro se le ocurrió darles 3 opciones para un diario, es decir, un periódico. En la primera opción, les ofrecía ver este periódico de manera virtual por $59 al año. En la segunda opción, era todo lo contrario, podían ver este periódico pero de manera física, es decir, les llegaba a su casa, por un precio de $125 al año, y como última opción, era la combinación de las dos anteriores. Tú tenías la suscripción tanto online como en papel en tu casa, por los mismos $125 al año que costaba la anterior. Como era de esperarse, ninguno de sus 100 estudiantes escogió la opción de solo papel. 16 escogieron la opción online y la gran mayoría, 84, escogieron la opción de papel y online, la opción más cara. Sin embargo, les dijo, hey, esperen ahí, este experimento todavía no ha acabado, viene la parte interesante. Van a elegir de nuevo, pero esta vez solo les daré 2 opciones, la suscripción online de $159 y la suscripción de papel y también online por 125. Esta vez, la opción más elegida no fue la más cara, de hecho, fue la más barata, escogida por 68 estudiantes. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué cambiaron de un momento a otro de la más cara a la más barata? Eso te lo explicaré al final de esta sesión. Ahora bien, al principio del ejemplo te hablé de un concepto que sonaba algo desconocido, el Homo economicus. Este concepto surge de la teoría económica clásica, donde se colocaba al humano como en una especie de pedestal, por así decirlo, bajo unos estándares en los cuales, en teoría, los individuos siempre serían capaces de analizar todas las opciones y tomar la mejor decisión para su bolsillo y su finanza. Es decir, el Homo economicus sería un ser completamente racional, capaz de manejar su presupuesto como si se tratase de un contable. Pero tranquilo, no te preocupes si no te sientes identificado con él, con este concepto tan arcaico, pues las últimas teorías económicas ponen en jaque a este modelo, incluyendo a un premio Nobel, Richard Thaler, a la cabeza. Por cierto, si deseas un video de este economista que tiene una interesante teoría llamada el empujón, no dudes en dejar abajo un me gusta. La economía conductual es la rama de la economía que entiende este principio y este comportamiento del ser humano, es decir, es la rama que nos rebaja a una categoría de Homo sapiens, estudiando el comportamiento económico desde un punto de vista más psicológico, para entender cómo es que realmente tomamos decisiones en el mundo real y por qué en ocasiones actuamos en contra de toda lógica. Por ejemplo, cuando deberíamos ahorrar, pero en vez de eso nos gastamos todo. Por lo tanto, retomando el ejemplo anterior, el de la suscripción, y entendiendo las limitaciones de nuestra razón, es decir, que no tenemos la capacidad humana de determinar todas las posibles soluciones y sus consecuencias, añadiendo obviamente otros factores como las normas sociales, éticas o la presión de grupo, que afectan de gran manera nuestro juicio. Entonces, la explicación de por qué la mayoría de los mismos estudiantes que estuvieron en primer lugar dispuestos a pagar $125 se rebajaron a la suscripción más barata se entiende de manera muy sencilla. Cuando el ser humano tiene que hacer comparaciones, tiende a dejar fuera o ignorar totalmente lo que es menos parecido al resto. Entonces todo empieza a cobrar sentido, pues en el primer momento del experimento, la opción más diferente era la opción barata, caso contrario a la segunda parte del experimento. De manera que, aunque era más caro, psicológicamente era también más cómodo elegir entre una de las dos opciones de $125. Ahora tú, multibiker, déjame saber en los comentarios, ¿tú a qué te suscribirías en ambos casos? Mejor dicho, ¿realmente tú eres quien toma tus decisiones? ¿O todo es una mera ilusión donde nunca tuviste el poder para decidir por tu cuenta?
no es de la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. Adam Smith. En esta sesión nos remontamos a la crisis muy famosa del 2008, en la cual hubo un colapso financiero a nivel mundial. Este colapso fue descrito por muchas personas como si se tratase de un testamento del fracaso de la desregulación. Pero lo cierto es que es un testamento de un fracaso, sí, pero fue el fracaso de las políticas públicas. En esta crisis, la regulación clave que en este momento regía era la doctrina de demasiado grande para hundirse. En esencia, los bancos y otras instituciones financieras tomaron enormes riesgos con una garantía de parte del gobierno de que si algo salía mal, tendrían toda la protección necesaria. En este caso, ya es evidente que no se trata de una desregulación, sino, por lo contrario, una regulación a favor de los intereses de unos particulares. Pues, si realmente los que fijan la política estuviesen interesados en la desregulación, habrían garantizado a los mercados financieros que las instituciones financieras y bancos que hiciesen malas inversiones se quedaran, como se dice, en la calle. Pero fue todo lo contrario. Los trataron como sus hijos mimados. Por lo tanto, el planteamiento de menos o más regulación sostiene una premisa de que allá afuera hay un mercado que a priori está desregulado y que algunos lo quieren regular mientras otros prefieren dejarlo como está. Esta visión es consistente con la idea de que las grandes desigualdades surgen con la libertad que se da en el mercado. Pero como podemos ver en el ejemplo de esta crisis del 2008, nadie estaba en realidad hablando de un mercado desregulado. Más bien se estaba hablando de a quién va a beneficiar la regulación y a quién benefició en este caso. Ha-Joon Chang, uno de los grandes economistas del mundo, en su libro 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, el autor desmitifica grandes mitos que se tienen en torno a cómo funciona el capitalismo como sistema, estableciendo en primer momento que realmente el capitalismo no se ajusta a su teoría, a esos dogmas de liberación, sino todo lo contrario, siempre se pasa por procesos políticos que al final son los que deciden el orden establecido. En este sentido, el autor sostiene que la economía realmente no es una ciencia exacta y por tanto está influenciada por todas las demás disciplinas de las ciencias sociales, en especial la política, o como lo veíamos en la sesión anterior, la psicología. Y así, muchos de los procesos que se dictan en la teoría económica tienen que ser avalados por un partido político y luego aceptados en el Congreso, lo que conlleva a que muchas decisiones se tomen por intereses partidarios. Por tanto, eso que nos han vendido como maneras objetivas del capitalismo dependerá del cristal del que se mire. Así, finalmente la pregunta es, ¿habrá regulación? Siempre la habrá, pero ¿para beneficio de quién? ¿Cómo defiendes a un país en el que el 5% de la gente controla el 95% de la riqueza? Defiendo a un país en que la gente puede pensar, actuar y creer lo que quiere. No es cierto. ¡Sí es cierto! ¡No es cierto! Por lo tanto, como se ve en la sesión anterior, realmente, cuando hablamos de libre mercado, hablamos en el fondo de un mercado que ya está regulado y seguirá estando regulado. Esto no quiere decir que el Estado se oponga al mercado y el mercado al Estado, pues realmente ambos son complementos. Por lo tanto, en esta medida, y basándonos en la economía conductual, el ser humano realmente siempre intenta ser racional. Simplemente nos falta la capacidad intelectual para tomar la decisión perfecta. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestro pensamiento económico para mejorar esto? Para ayudarnos a tomar las mejores decisiones posibles, es cuando entra el Estado en juego, pues el gobierno necesita ingresar al mercado para limitar nuestras opciones económicas. Si solo se nos presentan opciones cuyos efectos podamos entender, podemos comenzar a tomar mejores decisiones. Es decir, estamos hablando de que el Estado no se convierta en lo que ocurrió en la crisis del 2008, un Estado a favor de los intereses de un particular, sino por el contrario, estamos hablando de un Estado que esté a favor realmente de que su ciudadanía tome mejores decisiones. Este actuar del Estado ya se ha visto en otras áreas, por ejemplo, cuando se impide obtener medicamentos con efectos secundarios desconocidos. En ese momento se nos está limitando la decisión de obtener medicamentos a favor de nuestra salud. Así que, finalmente, la responsabilidad por la buena o la mala coordinación no es del mercado, pues el mercado no tiene voluntad, sino de la sociedad, que a través de sus formas de organización política, en este caso el Estado, regula este mercado. Por lo tanto, si no nos reprogramamos nuestro modo de relacionar política, economía y sociedad, existen muy pocas posibilidades de que nuestro futuro no va a ser peor aún que nuestro presente. Es decir,
que si no nos pensamos de manera diferente, el Estado, pues finalmente el Estado somos nosotros, si no tomamos mejores decisiones a la hora de votar por quienes nos gobiernan, estaremos cayendo de nuevo en las mismas crisis que se han repetido una y otra vez. Antes de concluir, ha sido todo un placer compartir este instante de realidad contigo. Si te ha gustado el contenido, no dudes en suscribirte para seguir cuestionando nuestra realidad. Multivac se despide recordando que la realidad divaga en la perspectiva y es frágil como ella misma.